Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con una serie de preguntas y respuestas que ustedes me han dejado a lo largo de ya sea el canal de YouTube, ya sea a través de Facebook o de las demás redes sociales en donde me pueden encontrar en Vida MRR. El juego de hoy es Rayman Legends, un juego que a mí me gustó mucho cuando salió la primera versión y bueno, ahora que lo tengo también en el Xbox, lo decidí comprar y jugar un rato. Entonces vamos a estar jugando un ratito en lo que les contesto sus preguntas y les resuelvo todas sus dudas, así que vamos a empezar. Diego Andrés pregunta: ¿cuál es la diferencia entre Angular 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿Y cuál es la más última? Y si uno aprende la última es como si aprendiera las anteriores, pero con mejoras. Hay un tema muy importante en el tema de Angular, porque si no mal recuerdo, de la versión 1 a la versión 2, prácticamente el equipo de desarrollo creó pues como si hubiera sido una versión completamente nueva. Entonces mucha gente relaciona Angular como que cada versión es una nueva estructura, un nuevo framework que tienen que aprender desde cero, y la realidad es que no. Si tú empezaste a aprender Angular 1 y quieres ver si cambias a Angular 2 o a la última versión, que es la 7, yo te recomendaría hacerlo, porque pues no es lo mismo Angular 1 que cualquiera de las versiones siguientes. Si tú, no sé, empezaste a aprender alguna versión 2, 3, 4, 5, etcétera, realmente el que actualices a la última versión, lo único que digamos vas a obtener es las últimas actualizaciones, uno que otro cambio. Obviamente siempre tiene esto mayor estabilización, mayor seguridad. Entonces digamos que si tú aprendes la 7, no es precisamente que con eso ya aprendiste las anteriores, sino solamente pues estás aprendiendo la última versión, y conforme vayan saliendo nuevas versiones, pues nada más fíjate qué cambios o qué mejoras tienen, pues para seguir tratando de explotar las características de la última versión. Así yo lo diría que es como que el camino adecuado para seguir aprendiendo no solamente Angular, sino cualquier versión de librería o lenguaje de programación. Saber cuáles son las mejoras y cómo esas mejoras las vas adaptando en tus proyectos actuales. Eduardo Cortés pregunta, dice: de acuerdo, ¿cómo podría hacerlo para que, por ejemplo, tenga un dominio, ejemplo.com, y al acceder a una página que no se encuentra en el server me redirige a otra página por automático, la cual ya esté configurada por mí, ejemplo.com /error.php? Y pues que el código sea en PHP o desde donde se configura, compañeros. Depende del servidor web. Prácticamente todos los servidores web tienen la capacidad de configurar los sitios de error. Por ejemplo, en este caso sería un error 404 cuando no se encuentra una página web. Entonces si lo quieres hacer en PHP, basta con buscar un poco en Google cómo configurar el servidor de PHP para que cargue específicamente la página que tú necesitas mostrar, en caso de que algún usuario le teclee la página que quiere ver de forma incorrecta, o haya algún link roto, pues se muestre esa página. Y es una de las prácticas comunes, por ejemplo, para cuando el usuario está perdido, pues tener una página personalizada que lo invite a regresar a la navegación o a la página principal, o a ver temas de interés, pero que no se pierda nada más con el hecho de que no se encontró esa página, ¿no? Entonces es uno de los procesos bastante sencillos que se pueden hacer tanto en PHP o en cualquier servidor web que estés utilizando. Nada más hay que buscar específicamente
cómo configurar el servidor para que te redireccione, pero sí se puede hacer. Irán Martínez pregunta: ¿crees que en el desarrollo se aplica lo de quien mucho abarca poco aprieta, o hasta qué punto llega? Depende de las situaciones. Por ejemplo, yo les preguntaría: ¿ustedes creen que con saber solamente lo básico de CSS, JavaScript y HTML van a poder encontrar, no sé, un trabajo como desarrollador web que les pague lo suficiente? ¿O ustedes creerían que esos 3 conocimientos son muy básicos? Entonces a lo mejor requieren aprender algo mucho más avanzado. Pues de la misma forma que les pongo en ese ejemplo, deberían planteárselo en prácticamente cualquier escenario. Depende mucho de qué tanto quieras tú profesionalmente, pues digamos, ser un experto. Tanto hay gente que se dedica específicamente a un solo tema, por ejemplo seguridad, ¿no? Entonces quieres saber todo lo de seguridad porque quieres ser un experto en seguridad. Claro, seguridad abarca desde la parte física hasta la parte de aplicativo, de infraestructura, de redes, por ejemplo. Entonces, decir que eres un experto en seguridad, pues es muy ambiguo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú deberías, por ejemplo, decidir ser un especialista en una cierta área? Y de esa cierta área, ¿qué tanto deberías estar abarcando? Pues eso solamente lo determinas dependiendo de qué es lo que quieres hacer. Claro está, si lo que tú no sabes es a qué te quieres dedicar, qué es lo que te gusta, qué quieres hacer, pues obviamente es dedicarle años a ser un especialista o a aprender algo muy específico. Pues a lo mejor no es una buena idea. A lo mejor ahí, si no estás muy bien orientado, o no tienes un gusto particular por algo en este momento, pues a lo mejor sí empezar a conocer un poco de todo, y ya, digamos, ya una vez que más o menos viste algunas cosas, pues a lo mejor decidirte e investigar mucho más qué es lo que te conviene, si ser más especialista en una cierta área, en un cierto tema, o conocer un poco de todo, porque pues también hay a quien le va también bien sabiendo un poco de todo, no siendo tan especialista, como le decimos muchas veces, ser como un front line, ¿no? Conoces un poco de todo, más no eres el especialista, y conforme vayas tú requiriendo especializarte en algo, ya sea por gusto, por necesidad, o porque si te lo requiere, no sé, tu trabajo, pues ya es que puedes buscar especializarte en algo mucho más puntual, y no tanto pues tratar de saber de todo, porque eso es prácticamente imposible. Jorge Mariona me pregunta qué opino de Flutter y en qué casos es recomendable usarlo. Flutter es una alternativa para aquellos que quieren desarrollar aplicaciones nativas para iOS y Android a partir, digamos, de una misma plataforma. Entonces Flutter es, entre otras cosas, una de estas plataformas que te permite, a partir de una sola aplicación, pues crear, exportar, digamos, el resultante hacia los sistemas operativos de Android y iOS. Entonces, digamos, ese es uno de los primeros beneficios. De la misma forma que, por ejemplo, tenemos Xamarin para poder hacer el mismo resultado a partir de código de C#. Puedes crear las vistas y el código para que puedas tener dos aplicaciones
bajo un mismo esquema. Entonces digamos esa es como la comparación. Ahora, ¿en qué casos los recomiendo usarlo? Pues obviamente en casos en donde no tengas el equipo necesario o tu equipo de trabajo no sea tan grande como para darle mantenimiento a dos aplicaciones. Una de las ventajas de Flutter y por la cual se caracteriza es por el desarrollo de aplicaciones, más bien de interfaces de usuario rápidas y ágiles. Entonces, de hecho, si ves cualquier tutorial vas a ver que la forma en la que funciona Flutter para diseñar interfaces gráficas es muy al estilo de React. Entonces la verdad es que se caracteriza por eso, por tener esa facilidad de poder crear interfaces muy bonitas con animaciones, con efectos muy personalizados. Entonces, pues si lo que tú quieres es tener una aplicación en donde la interfaz sea clave y no tengas que perder tanto tiempo en personalizar controles, animaciones y tener un buen diseño, yo creo que Flutter es una muy buena opción. Obviamente funciona bajo el lenguaje de Dart, pero según yo entiendo puedes tener interoperabilidad con lenguajes como Java y Swift. Pero bueno, eso es un poco más específico, pero espero haber contestado esa pregunta. Esli Itai Rincón Guillén pregunta: ¿alguna vez alguien se animó a crear un programa que resuelva derivadas e integrales? ¿Qué conocimientos son necesarios para poder enseñarle a la computadora? Aquí parecería, digamos que es sencillo en la medida en la que tenemos conocimientos de, por ejemplo, las reglas de las derivadas y las integrales. Si tú no sabes hacer integrales ni derivadas, difícilmente vas a poder configurar un algoritmo que te permita pues resolver algunas. Ese es un tema. El otro es que, a diferencia, por ejemplo, del típico ejemplo de la formulita del cuadrado perfecto o de algunas fórmulas sencillas en donde solamente pides el valor, aquí lo interesante de las derivadas e integrales y cualquier otro aspecto matemático, químico, físico, etcétera, es el poder tener, digamos, un lenguaje que te permita identificar la fórmula, te permita analizarla, te permita saber qué método necesitas aplicar y obviamente hacer la operación. Es decir, no es tan complicado, pero sí lleva un esfuerzo adicional, pues porque si te fijas, las derivadas, a diferencia por ejemplo de sumar dos números o sacar la raíz cuadrada o de completar una fórmula, pues no son fórmulas como tal. Es decir, ya son secuencias matemáticas que pueden ser gigantescas, tanto así que si partes de las bases de las derivadas y eso lo vas extendiendo, o si te das una idea de que lo tienes que extender infinitamente, pues obviamente no es solamente llenar campos de texto de derivadas sencillas. Si lo que quieres hacer es algo bien, tienes que construir un analizador léxico pues que entienda el lenguaje matemático y con base en eso aplicar todas las reglas que existen tanto para derivadas e integrales, pues para que, digamos, tu programa realmente entienda y analice lo que trata de resolver y no solamente, pues, digamos, esté limitado a llenar cuadritos o a ciertas derivadas, pues que en teoría son fáciles de resolver. Inknoke Bragged. Hola amigos, espero se encuentren bien. Estoy bregando con las URLs amigables, entonces primera vez que entro en el menú y a los acentos de cada vez no los reemplazo y los guardo todo heavy. Bien, son la base de datos. Dice, pero sobre todo quiero cambiar el nombre que me muestra en la URL. No sé si me pueden ayudar a les dejaré la imagen acá abajo en la URL. Quisiera que me aparezca así: localhost, diagonal proyecto, diagonal noticia. Esta es mi noticia y sale la imagen como noticia.php permanent
link, prueba de publicación. Este es el tema en general se llama ruteo. ¿Qué se llama ruteo? Cuando tú, a partir de lo que en este caso ingreses en la URL, se transfiere o se transforma o te redirige a las páginas que quieres cargar. Tradicionalmente lo que tenemos, por ejemplo, en un proyecto de PHP es que pues tú cargas las noticias dependiendo, o las noticias o las páginas dependiendo de la navegación. Si te encuentras en la carpeta noticias, vas a ver en la URL diagonal noticias, y a partir de ahí se va a cargar el nombre del archivo que estás viendo en el navegador. ¿Qué es lo que pasa con el ruteo? Cuando implementas ruteo y, por ejemplo, cuando modificas la forma en la que muestras la navegación, por ejemplo, al modificar el archivo htaccess, que ya lo hicimos de hecho en el curso de Model View Controller de PHP, te invito a que lo veas para que cheques cómo hicimos esa parte. Esos dos componentes lo que hacen, uno es modificar cómo se ve justamente la URL. Entonces nosotros lo que hacemos es eliminar esa parte y reemplazar todo con los diagonales, como si estuvieras entrando en carpetas, ¿no? Esa es la forma. Y dos, con el ruteo es que capturamos esa URL, la transformamos. Por ejemplo, en el tutorial del MVC transformamos para saber, uno, a cuál controlador necesito llamar, dos, a la segunda diagonal, o digamos el segundo nivel de navegación me indicaba cuál era el método de ese controlador que necesito cargar, y a partir de ahí todos los demás niveles de navegación correspondían a los parámetros que ese método necesitaba. Entonces, digamos, esa es una forma mucho más amigable de presentarle al usuario en dónde está parado, qué está cargando y qué acción está ejecutando. La última pregunta es de Luis Fernando Ramírez. Dice: las regex o expresiones regulares, ¿cómo se utilizan en el desarrollo de apps y cómo las utilizas tú o qué experiencia tienes con ellas? Las expresiones regulares es esa característica potente de muchos lenguajes de programación que incluso, por ejemplo, para ponerla más fácil, si tú quieres validar en un formulario de contacto que te están colocando un correo electrónico válido, hay dos formas de hacerlo. Una, sacas el string y empiezas a buscar uno por uno los caracteres, o solo buscas que tenga el arroba y el .com. Pero, por ejemplo, digamos, eso no es muy óptimo. ¿Por qué? Porque te estás cerrando a una validación muy estricta, por así decirlo. Lo que tú quisieras es, ¿cuál es la estructura de un correo electrónico? Tiene que tener obviamente un nombre específico, tiene que tener el arroba, tiene que tener el dominio y el .com o .mx, punto diagonal, lo que sea. Esa es una estructura. Entonces difícilmente tú vas a poder machear una condicional con un if, una estructura así. ¿Por qué? Porque puede variar. O sea, tú a lo mejor puedes decir pues que nada sea de 20 caracteres, pero puede haber correos electrónicos que sean más de 20 caracteres. Una, dos, puedes buscar, por ejemplo, un arroba que tenga solamente uno, pero puede ser que la estructura sea que alguien te lo ponga al principio y todo lo demás sea puro texto basura. Entonces, digamos, ahí también se pierde. Es decir, con condicionales se hace muy pesado hacer validaciones de estructuras o de sintaxis específicas. Por eso utilizamos expresiones regulares, porque lo que nos permite es, a través de una expresión, ir buscando patrones que vayan machando con los strings o las cadenas de texto que queremos validar. Y de hecho, por ejemplo, cuando se hace un lenguaje de programación se utilizan mucho las expresiones regulares. ¿Por qué? Porque lo que buscas son patrones. Si tú empiezas a desglosar tu programa, una función, de qué está compuesta. Una función está a lo mejor compuesta de la palabra reservada function o public void si es un lenguaje más complejo, el tipo de función, si es asíncrona o no, el nombre, los parámetros, y cada parámetro tiene un tipo de dato, etcétera, etcétera, etcétera. Tú eso, si lo quisieras hacer a nivel, digamos, tradicional de condicional, es imposible que lo puedas hacer. Entonces, para eso se usan las expresiones regulares. Prácticamente cualquier lenguaje de programación está construido con base en expresiones regulares,
para poder hacer el árbol sintáctico de un código, y a partir de ahí que el intérprete o el compilador entienda y construya el programa con base en ese árbol. Entonces ese es el ejemplo más avanzado, pero el más sencillo, como les digo, es cuando quieres buscar patrones en un texto. Por ejemplo, en un editor de texto, que por ejemplo Word, cuando te quiere corregir algunas palabras, utiliza expresiones regulares pues para encontrar patrones de reglas gramaticales y saber que, por ejemplo, lo que tú estás pensando, lo que tú estás escribiendo no está sintácticamente correcto o gramaticalmente correcto, y es ahí cuando te empieza a hacer sugerencias de mejora. Entonces son algunos de los ejemplos, y sí es bastante usado, muy usado en las aplicaciones. A lo mejor no lo vemos a simple vista, pero el encontrar patrones, sobre todo de texto, es uno de los principios básicos por los cuales se usan las expresiones regulares. Y bien, eso ha sido todo en esta sección de preguntas y respuestas. No olviden dejarme sus preguntas con el hashtag preguntarribas. Aquí en YouTube pueden también buscarme y escribirme sus dudas o los temas que quisieran que platicáramos en esta sección. También en Twitter y mi página de Facebook como VidaMRR. Cualquier duda o comentario también recuerden dejármelo. Espero les haya gustado este video. Y también si quieren que juegue algún juego en específico, también recomiéndenmelo aquí abajo. Y bueno, ahora sí, si no hay nada más, nos vemos la próxima.